¿cómo están? Gusto saludarlos. Bienvenidos. Nos encontramos en una nueva entrevista de Elección Constitucional 2023 y vamos a hablar justamente con el candidato a uno de los dos cupos que va a elegir la región de Magallanes. Nos referimos a Ariel Mijovilovic. ¿Cómo estás, Ariel? Bienvenido una vez más a este programa. Hola Pepe, una vez más, como siempre, un gusto estar acá y de saludarte. Bueno, Chile está realmente conmocionado, sin lugar a duda, con el crimen de la suboficial con de doña Rita, ¿no? En las últimas horas, un asesinato que le ha dolido al alma de los chilenos y de las chilenas, y por consiguiente se ve un aumento en la delincuencia y en el narcotráfico. Me gustaría preguntarle, comenzando este programa, su sensación en torno a este hecho y cómo puede una nueva constitución brindar a su juicio herramientas para elevar los estándares de seguridad en nuestro país. Sí, gracias Pepe. Eh, lo primero es reiterar algo que hemos dicho en todas las entrevistas que hemos estado esta semana, que es nuestro profundo pesar por el fallecimiento de la sargento segunda Rita Olivares. Esta tragedia se suma a la muerte hace un par de semanas atrás del cabo Salazar. Y realmente son dos mártires adicionales para Carabineros de Chile. Y así como hace no mucho tiempo atrás había una campaña, ¿cierto?, de ni una más o ni una menos, ¿cierto? Ojalá que la misma campaña exista y que el mismo cuidado exista por los Carabineros de Chile, que son de los pocos funcionarios públicos que son capaces de dar su vida por protegernos. La sargento Olivares murió en servicio, murió de un disparo en la zona del rostro, y eso la verdad es algo que indigna, deja atrás una familia, deja atrás una gran trayectoria. Y antes de que hablemos de los temas constitucionales, tú bien sabes, Pepe, lo hemos mencionado en el pasado, una constitución no está para resolver ciertas cosas que debe abordar la ley. Y acá hay un paquete importante de leyes que refuerzan la seguridad, que se encuentran en el Congreso, y el llamado es a toda la clase política chilena a honrar la memoria de la sargento Olivares, a honrar la memoria del cabo Salazar, a ser responsable con los 1.232 mártires que tiene Carabineros de Chile, personas que han dado su vida por nosotros, y todos los políticos, sin distinción alguna, que trabajen duramente en la agenda de seguridad. Este llamado es transversal, pero a mi juicio es especialmente importante y severo para el gobierno, porque Ariel, ellos... sí, Dime. perdón, lo lamentable es que tenga que ocurrir un crimen tan brutal como el sucedido con la suboficial mayor para que actúe la clase política. Suspendieron su semana distrital. Hoy, por ejemplo, en las Sí. últimas horas han aprobado ya las dos primeras leyes, que es el aumento de penas para los secuestros y también para el porte de armas en vía pública, por ejemplo, donde hay muchas personas. Qué lástima que tuvo que morir una funcionaria policial para acelerar la aprobación de leyes. Y todos los sectores políticos, ojo, yo no acá no saco a Sí. ninguno aquí del tema. No, yo estoy 100% de acuerdo contigo, Pepe, pero igual desde mi punto de vista hay una cierta responsabilidad especial para el gobierno por distintas razones. Primero, eh, varias personas que hoy por hoy están en el gobierno, partiendo del presidente de la República, habían votado sistemáticamente en contra de leyes similares a las que están aprobando ahora. Eh, yo honestamente, si son leyes que permiten proteger y reforzar y respaldar a Carabineros de Chile, me alegro. Si son leyes que van en pro de la seguridad, también me alegro. Pero no hay que olvidarse que estas personas que hoy por hoy están en el gobierno, hace poquito hablaban de la refundación de Carabineros, de la refundación inmediata de Carabineros. Hay un tuit del presidente Boric. También eran personas que callaron frente a la violencia como mecanismo de acción política. Y eso, en parte, ha generado la tremenda crisis de seguridad en que estamos viviendo. Eran personas que tuvieron una actitud bastante irresponsable con la inmigración. Y lamentablemente, varios de estos crímenes, sin ir más lejos, el del cabo Salazar era parte de una persona migrante. Y obviamente aquí no se puede echar en un saco y sería irresponsable generalizar. Hay personas que han venido a Chile
buscando oportunidades, buscando trabajar, pero también es cierto que hay algunas prácticas horribles de delitos que creo que lo hemos conversado en el pasado, o sea, Sí, sí. sicariatos. Oye, hoy día veía en las noticias una persona que en Antofagasta le disparó a sangre fría a otro sujeto, pero grabado con cámara. O sea, son atrocidades que no se veían en Chile. Y tú tienes razón, esto es sin colores políticos, el llamado es para todos, pero recordando la responsabilidad especial que han tenido aquellos que hoy nos gobiernan y que antes no tenían la misma actitud de proteger y respaldar a Carabineros de Chile. Por eso que hoy día cuando uno escucha al presidente decir vale la pena reflexionar respecto a actuaciones pasadas, es porque se han dado cuenta tal vez todos los actores políticos, igual es bueno también hacer el mea culpa. Mm. Y en ese aspecto, bueno, el presidente Boric es un experto en hacer mea culpa, lo ha hecho un montón de veces. Y él lo dice, vale la pena reflexionar sobre actuaciones pasadas. Sería bueno una autocrítica de toda la clase política en todo caso. No, y coincido contigo, Pepe. La pregunta es, ¿a qué costo? Tú mismo lo decías hace unos minutos. ¿Qué cosas tienen que pasar para que estas personas realmente aprendan que las Fuerzas Armadas y de orden son un valor fundamental de la República? Y llevando este tema a la Constitución, tú sabes que, bueno, los temas constitucionales son noticia en desarrollo. La comisión experta empezó a trabajar el día 6 de marzo. Por ahora, lo único que hay en limpio de la comisión experta es un índice De temas, inicial de claro, estructura de la sí, Constitución. sí. Cuando se discutió el índice, algo que se conversó, porque hubo una indicación, había un índice inicial de 14 capítulos. A ese índice inicial de 14 capítulos se le propusieron, perdón, dos indicaciones de capítulos adicionales. Una indicación es un capítulo que tiene que ver con medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, que es una indicación que se aprobó. Y la segunda indicación es un capítulo relativo a Fuerzas Armadas y de Orden, que es un capítulo que existe en la Constitución al día de hoy. Esa indicación se rechazó y a mí me encantaría, si soy electo consejero, poder proponer que se revise nuevamente la inclusión de un capítulo especial que trate seguridad, Fuerzas Armadas y de Orden. Ese capítulo, por cierto, hay que dotarlo de contenidos. Y los contenidos, a mi juicio, de ese eventual capítulo podrían, primero, incorporar una regulación equivalente al que tienen las Fuerzas Armadas al día de hoy. Recordemos que a nivel constitucional se establece que las Fuerzas Armadas son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y no deliberantes. Todas esas son características que deberían estar incluidas en la Constitución nueva. Ariel, bueno, el tema de las Fuerzas Armadas quedó fuera justamente del índice inicial, pero Así tú es. acabas de señalar, debería ser seguridad y Fuerzas Armadas. ¿Tú crees que deben ir complementadas o deben ir separadas? Yo personalmente los pondría en un mismo capítulo porque la Constitución lo que hace es dar los principios básicos de organización del Estado, regula la interacción de los distintos poderes del Estado entre sí con la sociedad civil y otorga un catálogo de derechos y garantías para las personas para protegernos a veces de las acciones del Estado. Bueno, en la primera y segunda parte, que es la estructura más básica del Estado, la Constitución establece, por ejemplo, reglas aplicables al Congreso Nacional, al Presidente de la República, gobiernos Mm, regionales, Banco Central, Contraloría General de la República, Poder Judicial. Y ahí yo creo que, de nuevo, si estamos poniendo una regulación relativa a medio ambiente y sostenibilidad, que es un tema mm, importante, pero que no es de suyo constitucional. Hay muchas constituciones que no tienen normas relativas al medio ambiente. correcto. Pero si estamos pensando en incluirlas porque nos parece importante, yo creo que una importancia similar se le debiera dar a la seguridad interior y a las Fuerzas Armadas y de Orden. Hoy por hoy, nuestra Constitución tiene normas relativas a las Fuerzas Armadas y por lo Así es, mismo no estaríamos sí. haciendo una rareza. De hecho, lo que sí implica innovar respecto a lo que tenemos hoy es el capítulo de medio ambiente. Y bueno, ahí Pepe uno podrá tener opiniones respecto si quiere una constitución más extensa o menos extensa, pero yo creo que si se considera lo suficientemente relevante el tema de medio ambiente y desarrollo, creo que también la seguridad interior del Estado y un estatuto básico de las Fuerzas Armadas debiera ir ahí.
Ariel, mira, ya que estamos comentando en esta entrevista mucho el tema de la seguridad país, eh, el narcotráfico sigue siendo también un problema bastante fuerte. ¿Tú crees que se necesitan más leyes o es una decisión más que nada política enfrentar la banda organizada y el narcotráfico? Son varias cosas, Pepe. Lo primero, uno puede tener las mejores leyes del universo y si no hay nadie que las aplique, perdón, no nos sirve de mucho. O sea, uno, además de tener leyes que sean adecuadas a la realidad de un país, tiene que tener la voluntad política y el poder ejecutivo es el encargado de cumplir las leyes, ¿cierto? Uno tiene tres poderes del Estado: el legislativo que hace las leyes, el ejecutivo que las aplica y el judicial que resuelve las disputas en torno a las leyes. Entonces, se necesita un impulso político fuerte y por eso mi llamado hace unos momentos atrás era a toda la clase política, pero en especial al gobierno, porque el gobierno es el que tiene la responsabilidad primordial de ir avanzando en la agenda relativa a seguridad y dar respaldo a carabineros. De nuevo, a mí me hubiera encantado que no se hubiera indultado a 13 delincuentes hace unos meses atrás, uno de ellos con historial de agresión a policías, otros con un prontuario bastante extenso, otros que ni siquiera habían estado metidos en el estallido social. Entonces, es importante que el gobierno tome una sola línea en esto y que esa línea sea la línea que proteja a los ciudadanos y respalde a las fuerzas de orden de Chile, Es un que tema, son este tema carabineros de y... los indultos, es un temazo a nivel nacional. No solamente para el presidente Boris, que ha sido muy cuestionado, incluso por Ricardo Lago, que dijo cómo a Materluna le dieron nuevamente un indulto, si yo se lo había dado. No entiendo cómo indultaron a Pero Materluna. también es un problema, por ejemplo, para el presidente Piñera, porque hoy día se supo que una de las personas que había asesinado a la suboficial mayor lo había indultado él. O sea, para cualquier presidente el tema de los indultos es un tema que a lo mejor debería revisarse. Es hora que el Poder Judicial revise el tema de los indultos y también los parlamentarios y ver si se puede mantener o no esta figura de entregar indultos. Bueno, Pepe, lo que hicimos, y esto, perdona la memoria, a veces me enredo Sí, entre lo entrevista y hablamos la semana pasada entrevista, igual, sí. pero la semana pasada lo conversamos, o sea, los candidatos de Chile Seguro nos presentamos en La Moneda para entregar una carta comprometiéndonos a eliminar la facultad presidencial de indultar. Esta facultad es un resabio histórico de la época en que Chile era gobernado por una Mm. monarquía, en que éramos un reino más de la corona española, en que el rey tenía el poder absoluto y podía levantar penas, podía indultar. Entonces, hoy por hoy en el siglo XXI, en una república donde hay una separación efectiva de poderes, no existe ninguna razón para que el presidente de la república pueda hacer indultos, más aún en las circunstancias de diciembre, donde fue claramente por razones políticas. De hecho, sin querer, digamos, justificar indultos pasados, digamos, pero si tú miras las circunstancias de los indultos que otorgó el presidente Piñera, esos indultos tenían informes favorables de Contraloría y eran en el contexto de la pandemia donde Correcto. era un país excepcional. Uno trataba de, quizás, bueno, Eh, si había un informe favorable de Gendarmería, uno diría, bueno, esta persona quizás podría ser de Es libertad. que En el ese es el caso del asunto, po. presidente, Ese es el claro, y en el caso asunto, del que presidente Boric, el Gendarmería emite informes muchas veces negativos y los mandatarios no le hacen caso, po. No es bueno, en el vinculante, caso, no es vinculante, po. sí, no, es cierto, no es vinculante porque es una facultad presidencial que lamentablemente muchas veces tiene un uso político. Y eso no se explica cómo políticamente uno va a revertir los fallos de los tribunales. Sí, el presidente Boric ha estado en el lío del indulto por ya más de 3 meses, porque primero nos decía de que él tenía la convicción que estas personas eran inocentes, pasando a llevar resoluciones judiciales que los habían declarado culpables. Después la ministra Vallejo dice que no, que si se hubieran tenido los antecedentes se había obrado de manera distinta. Pero después resulta que el ministro de Justicia y el subsecretario del Interior nos dicen, no, si el presidente tenía todos los antecedentes. Y al presidente le preguntan por esto y la verdad que no da ninguna clase de respuesta. O sea, yo creo que un punto de vista político, Chile merece saber la verdad respecto de quién tomó realmente la decisión de indultar a estos delincuentes.
y si el presidente Boric tenía o no tenía conocimiento de los informes negativos de Gendarmería. Pero el foco yo creo que no deben ser los indultos, porque si todo sale bien, los vamos a poder eliminar de la Constitución, Pepe, sino que el foco tiene que ser en proteger y respaldar la labor de Carabineros, proteger a los ciudadanos y pensar en un capítulo, dado que esto tiene que ver con mi candidatura al Consejo Constitucional, pensar en un capítulo que trate la seguridad y las Fuerzas Armadas y de orden. Y en ese capítulo, además de regular las Fuerzas Armadas, que son las tres ramas de Fuerzas Armadas que existen, ¿no es cierto? Ejército, Sí. Armada y Fuerza Aérea, las dos ramas de policía, que son la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Adicional a eso, uno podría regular, por ejemplo, los estados de excepción constitucional, en que ya sabemos que hoy lamentablemente la Araucanía lleva prácticamente un año en estado de excepción, en estado de emergencia. En el norte, por el problema fronterizo, también tenemos estado de excepción constitucional. Entonces, esos estados de excepción, naturalmente, particularmente el estado de emergencia, ese que quisieron eliminar en la propuesta constitucional que se rechazó en septiembre, ese que el presidente llamó a votar a prueba y ese que el presidente ha usado por prácticamente un año, debiese quedar regulado en este capítulo de la seguridad. En este mismo capítulo, dado que tú hablaste del narcotráfico, las bases constitucionales establecen que la nueva constitución tiene que declarar que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Pues bien, adicional al terrorismo, que obviamente es una atrocidad, uno también debiera agregar que el narcotráfico es contrario a los derechos humanos. Y eso también podría ir en el capítulo de seguridad. Y por último, uno podría dar ciertas normas y principios básicos relativos a control de fronteras y migración, que dentro de todo también tiene que ver con la seguridad y la soberanía de Chile. Entonces, creo que hay materia suficiente para poner principios básicos que en la Constitución informen un capítulo que tenga que ver con la seguridad, que es un compromiso clave de la lista de Chile Seguro, y por eso fuimos todos o varios de los candidatos del Chile Seguro quienes nos presentamos en La Moneda y le informamos al presidente de nuestro compromiso de eliminar el indulto y, y de manera equivalente a otros capítulos que podría tener esta nueva constitución. Candidato, por honor al tiempo lo llevo a dos temas muy importantes. El primero, derechos sociales. Vamos a cambiar un poco el tema de la seguridad, que ha sido más o menos el norte de esta entrevista. Usted ha señalado, y aquí lo tengo textual, que la Constitución debe regular los pilares y garantías del sistema de pensiones, dejando su desarrollo a la ley. La pregunta es, ¿cuál debe ser los principios en esta área y que debe garantizar la nueva Constitución? Sí, veo que estuviste leyendo el diario el fin de Sí, semana, Pepe. sí, Esto hay que estar efectivamente... informado, hay que estar informado. No, no, y tú en eso lo haces muy bien. Durante el fin de semana intercambiamos columnas de opinión con otra de las candidatas que está postulando el Consejo, y ella precisamente hizo una columna sobre derechos sociales en que habló de pensiones, de educación y de salud, y a mí me parece que entregó cierta información imprecisa Mm, porque lo que ella expuso en su carta omitía ciertos principios que ya están contemplados en las bases constitucionales. La base constitucional número 5, que está en el artículo 154 de la Constitución, y que este proceso está obligado a respetar. Recordemos que ahora están trabajando los expertos. Después vienen los consejeros, que vamos claro. a trabajar sobre lo que hagan los expertos, Mm. pero cualquier norma... ¿Me querías comentar algo, Pepe? No, 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 te estoy escuchando con Ok, atención. ok. No, yo podría agregar que no estamos en hoja en blanco como la primera vez. Por supuesto, por supuesto. Una de las grandes diferencias entre este proceso y el anterior es que aquí no hay hoja en blanco, hay 12 bases o principios. Una de esas bases trata los derechos sociales. Y si no se respetan las bases, ya sea por los expertos, ya sea por los consejeros, uno va a los árbitros, que son el tercer órgano de este proceso, y los árbitros, si identifican normas que sean contrarias a las bases, esas normas no debieran quedar en la constitución que se plebiscita en diciembre. Entonces, ¿qué es lo que omitió esta otra candidata en su columna? Que las bases constitucionales establecen que los derechos sociales se deben desarrollar observando tres características o principios. En primer lugar, se desarrollan de manera progresiva. Que sean progresivas quiere decir que van aumentando en el tiempo.
y van aumentando de acuerdo con el segundo de los principios, que es con responsabilidad fiscal. Es decir, nosotros vamos a ir progresivamente aumentando la cobertura, por ejemplo, en salud. Creo que la salud es un buen ejemplo porque el Plan Auge, hoy por hoy conocido como las garantías GES, Mm. partió siendo un conjunto limitado de enfermedades, de dolencias, de malestares, y a medida que ha ido pasando el tiempo ha ido creciendo. Pensemos, por ejemplo, en el tema de las pensiones. En el tema de las pensiones nosotros antes teníamos un sistema bastante de capitalización individual, pero las reformas que se introdujeron en el primer gobierno de la presidenta Bachelet crearon el pilar solidario, que daba una pensión que la verdad no alcanzaba para vivir como una jubilación, pero después del pilar solidario se creó la pensión garantizada universal, la PGU, que va aumentando el monto de las pensiones. Entonces, si tú te fijas, todos estos derechos sociales, a medida que el país va progresando, va mejorando su cobertura. Obviamente uno siempre quiere que sea mayor, pero la verdad de las cosas es que si nos ponemos a gastar más de lo que tenemos, estamos perjudicando nuestras futuras generaciones, porque ellos no van a tener la cobertura que tenemos hoy. Y el tercer principio, además de la progresividad y la responsabilidad fiscal, es que la prestación de estos derechos sociales, la satisfacción de los derechos sociales, se puede hacer a través de entidades estatales o privadas. Y ahí es que yo creo que, por ejemplo, la educación es quizás uno de los mejores ejemplos, donde uno tiene un sistema público de educación, que lamentablemente está en crisis, uno tiene un sistema privado de educación, y después están los colegios particulares subvencionados, que es una mezcla de lo público con lo privado y que ha sido realmente el principal motor de educación escolar en Chile durante las últimas décadas. Entonces, este tercer principio de participación de los particulares, participación de la sociedad civil, resolviendo necesidades públicas, porque lo público no es lo mismo que lo estatal, me parece que es tremendamente relevante y tiene que estar en los temas de derechos Ya sociales. que estás hablando del tema de que si es vinculante o no la opinión, por ejemplo, hace un rato atrás hablábamos de lo de Gendarmería, que los presidentes prácticamente lo ignoran. En este caso también por muchos años se ha preguntado por qué la voz de las juntas de vecinos, a pesar que tienen consejos ciudadanos, tampoco son escuchados, por ejemplo, en las municipalidades o en los gobiernos regionales. Entonces, ¿tú crees que debe estar eso consagrado en la nueva constitución? ¿Que la voz de los vecinos sea vinculante 100%? Es que una cosa es que sean escuchados, Pepe, y otra cosa es que sean vinculantes. Yo creo que hay un matiz ahí. Yo por lo menos he conversado bastante con Claudio Radonich en distintas instancias. Quiero tener una reunión formal con él a propósito del proceso constitucional, pero la verdad que él es un alcalde tremendamente activo que escucha a los vecinos. De hecho, hay mucha gente que quiere mucho a Claudio y yo creo que él ha hecho una muy buena labor acá en Punta Arenas. Así que una cosa es que se les escuche, que yo creo que los buenos alcaldes que escuchan a los vecinos terminan siendo queridos, tienen adherencia y hacen Sí, buenas gestiones. sí, pero ¿tú crees que debería quedar establecido eso en la nueva constitución? Mira, la verdad, Pepe, creo que es de las cosas que a nivel constitucional, no sé si sea el lugar correcto, no sé si sea el lugar idóneo. Perfecto. Creo que uno puede ver en la ley de municipalidades, o sea, normas de rango inferior, porque igualmente algo que no hemos conversado y que va a haber que ver más adelante cómo queda. Pero la gracia de una constitución es que es una norma más que te da los principios y que es una norma más estable que las leyes. La constitución está por arriba de las leyes y las leyes a su vez están por arriba de los reglamentos y decretos. Entonces, la idea es que Estamos tú claros. cambias el gobierno, pero que no cambies la constitución a cada rato. La constitución tiene que ser estable y permanente y por lo mismo hay que tener mucho cuidado, no solo de lo que sí se escribe, sino que hay que tener mucha conciencia de lo que no hay que escribir en la constitución. Según la encuesta Pulso Ciudadano, con esto también es muy importante hablar del interés que existe hoy por el proceso. Un 56,4% de la población tiene nada o poca confianza, dice el nuevo proceso constituyente que está viviendo Chile. El 14,3% tiene mucha confianza y un 29,3% tiene mediana confianza. ¿Qué opina usted sobre esta alta desconfianza que hay en torno a este nuevo proceso? A mí la verdad que el resultado de la encuesta no me sorprende, Pepe, porque uno no confía en lo que no conoce, uno no confía en lo que no sabe, ¿ya?
Y de hecho hay otras cuentas que me pareció bien dramática, además de la de Pulso Ciudadano, salió una encuesta CADEM que decía que el 88% de las personas no estaba al tanto de quiénes eran los candidatos para la elección. Al día de hoy estamos a menos de 40 días de tener un resultado electoral. Entonces, claro, es importante que la gente conozca a sus candidatos, pero si no los conoce y no está al tanto del proceso, es muy difícil pedirle a la gente que confíe en él. Entonces, a mí me hace sentido el resultado de la encuesta. Uno de los sellos que hemos tratado de imprimir a nuestra campaña es tratar de informar acerca del proceso constitucional. Tú en ese sentido has sido un tremendo aporte, creo, Pepe, con tu canal, con las preguntas, con las discusiones, para que la gente que te sigue se pueda ir informando. Seguramente los que siguen el canal de Pepe Noticias deben ser parte de ese porcentaje menor, que tienen más confianza en el proceso porque ya más o menos lo entienden, lo han podido observar en entrevistas previas y todo, pero hay mucho desconocimiento todavía del proceso y por lo mismo a mí me resulta natural de que exista poca confianza en él. Yo también creo que el mes de abril va a ser tal vez más potente, tal vez vamos a ver la posibilidad de que se hable más incluso en los canales nacionales sobre esta importante elección para nuestro país, pero como tú bien señalas, hay otros temas que hoy están marcando tendencia, por ejemplo, el de la seguridad, que ha sido el tema que hemos comentado también en el día de hoy y bueno, veremos cómo va aumentando el interés ciudadano, porque es un voto obligatorio, hay que recordar, no es voluntario, así que la gente se expone igual a una multa si no va a votar el día de la elección. Ariel Mijovilovich, te doy las gracias por estos minutos dispensados, ha sido una interesante entrevista y bueno, nos veremos en los próximos días. Y un detalle adicional, Pepe, además del voto obligatorio, esta elección es tremendamente importante, no para los próximos 4, 6, 8 años, que es lo típico que uno elige los representantes. Esta es la elección donde se van a elegir a las personas que van a tener la responsabilidad de entregarle un texto constitucional a Chile el día, para que se plebiscite el día 17 de diciembre. Y por lo mismo es muy importante, creo, que se elijan buenos representantes, personas preparadas y que estén a la altura de este tremendo desafío. Y a mí me encantaría que los magallánicos confiaran en nosotros y nos dieran su confianza y su voto este día 7 de mayo. ¿Tu letra y tu número? E18. E de elección y 18 el 18 de septiembre, que es una de mis fiestas favoritas, Pepe. Perfecto. Oye, ¿cómo le fue a tu hijo en la elección? Todavía no la tiene. Oye, ¿y sabes Ya, qué? Es sí, muy divertido. En el ya. colegio, yo me saco el sombrero con el colegio, están haciendo que la elección sea tan seria que hasta tienen vocales de mesa. Imagínate, niños de Qué cuarto bueno. básico, ahí Bien, con vocales. qué Yo me bueno. imagino que va a haber urna, va a haber todo el cuento. Así que, No, pero te qué mantengo bueno, qué informado. bueno, pero qué bueno, porque la educación cívica es muy importante, así que A mí muchas me parece felicitaciones al fantástico. colegio de tu hijo. Sí, fue una grata sorpresa. Gracias, Ariel, nos estamos reencontrando. Listo, Pepe, que estés muy bien, un gusto. Esto ha sido Elecciones 2023 por Pepe Noticias Comunicaciones. Nos estamos reencontrando en cualquier momento. Muchas gracias.